noches, hermanos. Como siempre es un gusto y un privilegio poder compartir la palabra de Dios, poder ser el vocero de Dios en esta noche. Y vamos a terminar en esta oportunidad el libro de 2 Corintios. Nos corresponde la sección del capítulo 13, del versículo 7 al versículo 14. Vamos a verlo juntos, ¿le parece? Seguramente va a estar en pantalla para que lo puedan seguir. Dice, versículo 7: y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros parezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo, todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. El apóstol Pablo va a continuar con la idea que viene trayendo de poner las cosas en orden, de que cuando llegue a Corinto no se tengan que encontrar con ninguna cosa que corregir, que los hermanos que estén en pecados puedan dejar esos pecados, que no tenga que usar su autoridad apostólica para poder corregir a los hermanos que están desviados, sino que el apóstol Pablo, cuando quiere llegar, quiere gozar la comunión y la palabra de Dios con ellos. Es por eso que en esta última sección va a hacer hincapié a que quiere ir a visitarlos y que desea ir a visitarlo. Por eso que este versículo, esta porción se relaciona muy de lleno con la porción anterior del versículo 12, del 19 al 21, donde habla de que cuando vuelva a visitarlos, quiere gozarse con ellos y que no haya ningún tipo de pecado que corregir, ningún tipo de inmundicia, ni de fornicación ni de lascivia que hayan cometido, que eso no esté en la iglesia. Esta sección podemos ver a Pablo con la función de un pastor fiel, con su rebaño que no quiere amontonar gloria, fama para sí mismo, sino que su deseo es poder formar hijos espirituales y que estos sean espiritualmente maduros. En este pasaje Pablo concluye con el cuerpo de su carta tratando dos elementos en el proceso de la santificación. Va a ser la obediencia y la integridad. Esto es importante que lo veamos. Primero vamos a ver el versículo 9. Dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. El apóstol Pablo, vamos a ver que, como decimos antes, es un pastor que no quiere amontonar fama para sí, que no quiere ponerse en un peldaño, en un lugar donde no le corresponde, sino todo lo contrario. Él lo que vela, lo que quiere, lo que desea es el bienestar de su pueblo, es el bienestar de su rebaño, es el bienestar de sus hijos. Y Pablo deseaba esto para la iglesia en Corintio, y es por eso que va a ser importante que la iglesia en Corintio esté y sea obediente. Fíjate que en esta parte ofrece una oración no para que Dios o él agraven a los corintios, más bien ora a Dios para que los lectores puedan abstenerse de hacer el mal y lleguen a realizar lo que es bueno. El anhelo más profundo de Pablo para que sus hijos espirituales llevaran una vida piadosa. Esto es lo que Pablo continuamente quería para la iglesia. Fíjate en el versículo primero del capítulo 7 de aquí mismo de 2 Corintios dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El apóstol Pablo quería que sus hijos puedan vivir una vida en obediencia, una vida que realmente sea agradable a Dios, que una vida que él no tenga que corregir continuamente las cosas que estaban mal, sino que puedan ellos mismos ser maduros, ser obedientes para seguir a Dios en todo lo que querían. Pablo estaba dispuesto, fíjate, incluso a parecer reprobado, siempre y cuando los corintios se apartaran de su pecado. Y esto también lo vemos en Romanos, cuando escribe Romanos 9, versículo 3, dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Si bien esto lo dice del pueblo judío,
podemos ver que Pablo lo va a aplicar también a la iglesia, va a aplicar a todos sus hijos espirituales. El deseo más profundo de Pablo para los corintios, como ocurría también con los filipenses, era que fueran sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. Vamos a ver que eso va a escribir a la iglesia en Filipo. Como padre amoroso estaba más preocupado por la obediencia de los hijos que por su propia reputación. Esto debemos saber que este es un verdadero pastor, este es un verdadero líder que vela, que quiere el bienestar de sus hijos espirituales, que se preocupa más por ellos que por su propia reputación. Si bien el apóstol Pablo muchas veces va a salir a defender su apostolado, va a salir a defender que él es un enviado de Dios, pero no por eso va a dejar de que sus hijos espirituales dejarlos sin nada, vacíos y sin ningún tipo de herramienta, sino que va a velar, va a orar y va a interceder continuamente por ellos, corrigiéndolo continuamente. Versículo 8 dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Aquí la palabra verdad es aletheia, que se refiere a la revelación completa de Dios en las Escrituras. Si los corintios vivieran en obediencia a la verdad, Pablo no podría disciplinarlos, ni siquiera lo intentaría ni lo haría. De otra parte, no titubearía en actuar decisivamente por la verdad si alguno de los corintios persiste en la desobediencia. Esto vamos a ver que cuando había algo que estaba mal, Pablo actuaba. Pablo iba, corregía y lo hacía muchas veces. Recordemos el caso que vimos ya en miércoles anteriores en 1 Corintios 5, que había un hombre en una congregación que estaba con la esposa de su padre, que Pablo lo entrega a Satanás, cuando el caso tan importante y recordado, el de Gálatas, cuando Pablo tiene que corregir cara a cara, dice que lo enfrenta cara a cara a Pedro porque ya no se juntaba con los gentiles, sino que solamente comía con los judíos, con los judaizantes. Por eso es que Pablo va a hablar en términos de la verdad, no va a hablar en términos dogmáticos ni poéticos, sino que es completamente práctico cuando va a hablar de lo que es la verdad. Los corintios recibieron la recomendación de observar toda la luz de la verdad. Que nadie piense que Pablo jugaba casualmente con la verdad de una forma aparentemente contradictoria. Fíjate, versículo 7 del 13 dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros parezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. En calidad de apóstol y embajador de Cristo, Pablo debía promover la verdad. Y acá vamos a ver un contraste entre los hijos de Dios y los enviados de Satanás. Entre el mismo Satanás, que es el padre de la mentira, que es el dueño de la mentira, y es completamente contrario. Nosotros sabemos que como hijos de Dios debemos velar por la verdad. Nosotros sabemos que como hijos de Dios debemos decir continuamente la verdad y vivir por la verdad, porque Cristo es la verdad. Y si nosotros decimos mentiras, andamos en mentiras, estamos yendo completamente opuesto a Dios. Estamos yendo en el camino que quiere el enemigo, en el camino de Satanás, porque Él es el padre de la mentira. Así que qué importante es que como hijos de Dios entendamos y comprendamos lo importante que es decir la verdad en todo tiempo. Versículo 9 dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Fíjate que no importaba parecer débil a los ojos del mundo, aunque en realidad ministraban el poder de Dios. Pablo se sentía gozoso de parecer como débil en el uso de su poder para disciplinar, si de esa manera ellos eran fuertes en las virtudes del Espíritu Santo y reflejaban a Cristo. No importaba si Pablo parecía débil, si sus hijos espirituales eran fuertes. Vamos a ver que la palabra perfección, del versículo 9, quiere decir catartisis. Bien, significa adecuado, completamente calificado o suficiente. Tal vez la palabra integridad es la que mejor podríamos atribuirle a este significado. La persona íntegra es aquellos cuyos pensamientos, creencias, palabras y acciones están todas en perfecta armonía. Para el cristiano, la integridad requiere que cada área de la vida esté en sumisión a la verdad de la palabra de Dios, donde nada sea inconsecuente o esté sin sincronizar. La meta del Hijo de Dios, la meta del cristiano, es
vivir una vida íntegra como nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos como meta ser como nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos como vara mirar su vida y reflejar la nuestra. Nosotros tenemos como meta que reflejar a Cristo continuamente, y es por eso que debemos vivir una vida íntegra, una vida sin mancha, una vida donde no haya ningún tipo de cosas libradas al azar, que todo esté en completa armonía con la palabra de Dios, que todo esté en completa armonía con los evangelios, que todo esté en completa armonía con toda la palabra de Dios. Es por eso que Pablo va a pedir muchas veces no solamente a la iglesia en Corintios, sino que también a la iglesia en Colosenses. Fíjate, Colosenses 1, 28 y 29 dice: el apóstol resumió el papel de su ministerio como anunciar a Cristo amonestando a todos hombres y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. A Gálatas también escribió, Gálatas 4:19 dice: hijos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Colosenses 4:12 va a escribirle a Epafras: siempre encarecidamente ruego por los colosenses en sus oraciones para que estuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiera. Esta es una integridad que necesita el Hijo de Dios. Esta es la integridad, es una convicción, una vida comprometida con Dios. Bien, y podemos ver que tenemos vastos ejemplos en la palabra de Dios de personas íntegras. Recordemos un ejemplo muy importante en el Antiguo Testamento, que es Daniel. Daniel era una persona íntegra, una persona intachable, una persona que no podía encontrarle errores en cuanto a la ley de Dios, ni tampoco a las leyes que había en ese momento. Recordemos que la vida de Daniel pasó por muchas etapas. Vamos a ver un Daniel joven llevado cautivo, que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y vamos a ver un Daniel después adulto, ya lanzado al foso de los leones. Vamos a ver un Daniel que no quería las riquezas que le daba la corte ni el reinado. Vamos a ver un rey, un Daniel en toda su vida, siempre fiel a Dios, íntegro, obediente, sin ningún tipo de lugar a las cosas que el mundo le ofrecía. No daba ningún tipo de lugar a las cosas que el mundo le podía ofrecer, sino que él era fiel a Dios. Él era una persona íntegra, una persona completamente comprometida con Dios. Y el versículo 10 dice: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Vamos a ver que el apóstol Pablo quería llegar a la iglesia y no tener que usar su autoridad apostólica para corregir a los hermanos. Quería que cuando él llegara, los hermanos ya habían apartado del pecado. El apóstol decía que cuando él llegara, los hermanos no estén cometiendo esos pecados, sino que él mismo podría disfrutar de una edificación de la iglesia. Y el apóstol Pablo no quería para nada usar su apostolado, y él estaba completamente en contra de lo que es la destrucción. Vean, el apóstol Pablo luego, antes de su conversión, cuando él era el encargado de perseguir a la iglesia, él era el encargado de llevar cautivo, llevar prisionero a los hijos de Dios que encontrara y llevarlos a la cárcel. Eso era lo que el apóstol hacía antes de venir a Cristo, antes de que Cristo se le apareciera en el desierto de Damasco. Él era encargado de destrucción y ahora tenía otra misión. Él era encargado de edificar, de construir. Es por eso que el apóstol Pablo no va a querer absolutamente para nada corregir ni expulsar a hermanos, pero si era necesario lo iba a hacer. Si era necesario, iba a usar su apostolado para corregir esas cuestiones. El apóstol Pablo, vamos a ver que va a hablar en el versículo 11, dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados en tu mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor esté con vosotros. La clave aquí y en este versículo es la palabra perfeccionados, que es catartizo. Es la forma, ¿verdad?, del sustantivo de catartisis que vimos anteriormente en el versículo 9, pero aquí va a tener un sentido distinto, que es el de organizar las cosas o ajustar para que no estén
desajustadas. Bien, estar completamente estar completos en términos espirituales es algo que se da a la iglesia individual y colectivamente cuando está en total conformidad con la palabra de Dios. Va a ser equipar a los santos para hacerlos responsables en el liderazgo de la iglesia. Vamos a ver que el apóstol va a hacer una forma imperativa del verbo, ya que esto no es algo opcional, no es algo que uno puede tomarlo o no. El apóstol Pablo va a decir que esto lo debemos tomar, esto la iglesia lo debe tomar y asumir, no es algo que uno si quiere lo hace y si no quiere no lo hace. Pablo va a dar 4 exhortaciones adicionales a esta palabra de perfección, de poner las cosas en orden. Vamos a verlas rápidamente, que uno y el primero es el gozo, que es algo que al cristiano, al Hijo de Dios, lo debe caracterizar. Bien, vamos a ver que es uno de los frutos del Espíritu, que está en Gálatas 5:22. En Filipenses 4:4 va a decirles, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. El gozo cristiano no es una felicidad superficial y atolondrada que puede terminar devastada por cosas como una enfermedad, las dificultades económicas, las relaciones rotas. En su lugar fluye de una confianza inquebrantable en que Dios está eternamente en el control de todo aspecto de la vida de sus hijos amados, confiada en la palabra de Dios. Vamos a ver que el gozo no es algo que es simplemente una felicidad como el mundo puede tener. El mundo puede estar contento porque tiene un buen trabajo, porque cambió el auto, porque compró una casa, porque se va de viaje. Bien, el Hijo de Dios, su gozo no está basado en eso, sino que está basado en la persona de Cristo. Su gozo está basado en la salvación, en la gracia que tenemos. Y es por eso que aunque vengan pruebas, aunque vengan problemas, aunque vengan luchas que tengamos que llevar adelante, el cristiano aún así debe mantenerse gozoso. Si bien van a doler, si bien vamos a sufrir por esas pruebas, sin embargo vamos a estar confiados y tranquilos en que dejamos todos en las manos de Dios, que Él va a dar la salida si así lo quiere. Otra palabra es someterse, la palabra parakaleo, que es consolados, bien, puede referirse a hablar con autoridad y una mejor traducción aquí probablemente sea exhortándose o amonestándose. La sumisión a la autoridad era esencial si los corintios querían poner en orden su iglesia. Por eso va a escribir en 1 Corintios 4:14, no os escribo esto para avergonzados, sino para amonestados como a hijos amados. Ellos van a entender y van a tener que comprender lo que era recibir una amonestación si ellos querían tener una iglesia saludable, una iglesia edificada. Estar comprometidos con la verdad. Vamos a ver que la iglesia no se adhiera a unos parámetros humanos arbitrarios, sino que la palabra de Dios, del Dios viviente. La iglesia está llamada a ser baluarte de la verdad, no a menospreciar la importancia de la doctrina. Filipenses 1:17, solamente que os comportéis como es dignos del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes la fe del Evangelio. La iglesia de Dios tiene que estar comprometida con la verdad, comprometida con la palabra de Dios y llevarla en todo momento y en todo lugar y defenderla donde quiera que estés y vivir en paz. La paz y la unidad fluyen lógicamente de la comprensión común de la palabra de Dios y el sometimiento de ella. La promesa maravillosa que sigue a la obediencia de estas exhortaciones es la bendición divina de contar con la presencia del Dios de paz y de amor. Vamos a ver que va a terminar el versículo, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Luego van a venir los saludos unos a otros con ósculo santo. El ósculo santo toma una importancia especial como expresión física del amor fraterno y el amor mutuo entre los miembros de la iglesia. Y va a terminar con una bendición: la gracia del Dios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a ver que es la única vez que se menciona a 3 personas de la Trinidad en un saludo, ¿bien? O sea, en un saludo final. Y aquí vamos a ver que termina la carta el apóstol Pablo
de una forma citando a las tres personas de la Trinidad. Y el apóstol Pablo luego va a visitar a esta iglesia, vamos a ver que hay algunos sucesos que lo van a mencionar así, pero importante rescatar y lo importante que podamos nosotros tomar de estas porciones a modo de reflexión es que podamos entender la importancia de que como hijos de Dios vivamos conforme a lo que Dios nos da, vivamos conforme a la palabra de Dios, vivamos conforme a lo que Cristo quiere y tomarlo de ejemplo como a Él, que seamos hijos obedientes, que seamos fieles, que seamos íntegros, que sirvamos para edificar la iglesia, que sirvamos para nosotros a la iglesia poder añadirla y no restarle, que podamos comprender que como hijos de Dios tenemos una importante misión, que tenemos un importante llamado, y es el de poder ser hijos fieles, es de poder propagar la verdad, es de poder llevar el Evangelio. Es por eso que debemos examinarnos nosotros también y ver si hay cosas que cambiar, si hay hábitos que dejar, si hay cosas que nosotros deberíamos no estar más en nuestra vida como hijos de Dios y poder sincronizarlo todo con la palabra de Dios. Bueno, hermanos, hasta aquí. Es de bendición poder compartir siempre la palabra de Dios. Espero haber sido claro. Espero poder haber transmitido correctamente el mensaje. Y como siempre, los saludamos con Maga, extrañándolos mucho, extrañándolos a cada uno, extrañando las reuniones, extrañando la comunión física, si bien tenemos una comunión virtual. Así que los saludamos y los amamos en el Señor.